Hola, bienvenidas a un nuevo video del canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Hoy vamos a hablar de las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras sacerdotales son tremendamente importantes porque por un lado definen a un sacerdote y también por otro lado cubren la desnudez. Nosotras, amadas mujeres, fuimos constituidas sacerdotes por Cristo. Hace un tiempo estuvimos hablando de ser revestidas de Cristo y hoy día vamos a hablar de las vestiduras con las que se vestían en sombra y figura los sacerdotes del Antiguo Pacto, pero que hoy día son una realidad, una parte del carácter de Cristo manifestado en nosotras, el Cristo procesado en nosotras. Así que vamos a estar leyendo en la palabra en Éxodo 28, 42 al 43 dice: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. También en Levíticos 8, del 7 al 9 dice: y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y turim. Y después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces Dios le reveló parte de la realidad que hoy día vivimos al pueblo de Israel a través de las vestiduras. Pero cada una de estas vestiduras tienen una característica, un aspecto del carácter de Cristo que tiene que ser formado en nosotras. Vamos de la sombra que leemos en Levítico, en Éxodo, a la realidad del nuevo pacto que estamos viviendo hoy en día. Entonces, toda la vestimenta de los sacerdotes era de un solo material, que era el lino. En Apocalipsis 19, del 7 al 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este versículo explica por sí solo lo que significa el material de lino, que tiene que ver con la justicia de Dios. El lino tiene que ver con todo el pacto de justicia que Dios hizo. Nosotras no somos sacerdotes porque alguien nos lo dijo. Nosotras somos sacerdotes porque Cristo hizo un pacto de justicia en la cruz. Legalmente, por Cristo, nosotras somos aceptadas como sacerdotes. Entonces, toda la vestimenta, como primer principio, toda la vestimenta de un sacerdote está hecha o está basada en el pacto de justicia. La primera cercanía con el sacerdocio que nosotros tenemos tiene que ver con el conocimiento del pacto de justicia que Dios hizo en la cruz. Entonces, nosotras, amadas mujeres, nos vamos a vestir de lino. Y estas vestimentas todas eran de este material. Número 1, los pantaloncillos de lino. El sacerdote se vestía con pantaloncillos de lino. El pantaloncillo de lino aparece, como lo leíamos en Éxodo 28 del 42 al 43, y esta vestimenta tiene una característica, y es que dice: para que no lleven pecado y mueran. Entonces los pantaloncillos de lino tienen que ver con la justificación por medio de la fe. Aquí hay un tema porque la justificación o la justicia de Dios tiene un aspecto objetivo y tiene un aspecto subjetivo.
El aspecto objetivo es el que estamos viendo en esta primera vestidura, la justicia objetiva de Dios, que tiene que ver con el sacrificio hecho en la cruz. Nosotras no ganamos esa justificación, Cristo nos la regaló. Dios nos regaló su justicia y nos hizo sacerdotes. Esta es la primera vestimenta. La justicia objetiva. Somos justas porque Él es justo. Somos santas porque Él es santo. Y cuando Él nos ve a nosotras, ve a su Hijo. Y eso le agrada. Romanos 5, del 1 al 2, habla de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este es el pacto que Cristo hizo en la cruz, la justicia que Él nos entregó. Yo no tuve que hacer nada e incluso cuando yo fallo y vuelvo a los brazos del Padre, Dios me vuelve, Dios me limpia y me ve justa. Y esto tiene que ver con una vestidura que no pasa por mí. Fue Cristo el que me vistió. Esta es la primera. Número 2, el abrigo, el manto o la túnica. Esta vestidura también era de lino. Y esta vestidura tiene que ver con la justicia subjetiva. Es decir, la justicia que se expresa hacia afuera, porque los pantaloncillos nadie los veía, pero la manta o la túnica estaba expuesta hacia todos. Y esto tiene que ver con la justicia subjetiva, la justicia de Dios que me ha leudado y que ahora se ha expresado en obras, se ha expresado en una realidad. La justicia que yo recibí me ha leudado hasta tal punto que Dios me ha revestido también de obras justas. El manto cubre plenamente, la túnica cubría plenamente. Entonces el principio de las vestiduras son el pantaloncillo, porque nadie las veía. Luego el manto. La justicia objetiva es primero, esa es la primera. Y luego la justicia subjetiva, que tiene que ver con la rectitud interna a través de la fe en nosotros que nos ha ido leudando. Entonces, esta manta cubría los brazos, cubría los hombros y cubría las piernas. Esto tiene que ver con cada aspecto en las que la justicia nos está cubriendo y nos está leudando. La justicia de Dios tiene que leudar todas las áreas de nuestro cuerpo, todas las áreas de nosotras. El manto nos viste plenamente de Cristo. Eso significa que, por un lado, recibimos una justicia objetiva, pero esa justicia hoy día nos está leudando y está haciendo una obra poderosa en nosotras. Y estamos caminando en rectitud. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. También en Efesios 4, del 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios está hablando de revestirnos de esta justicia que estamos viendo. En el antiguo pacto era una sombra. El sacerdote solamente él veía unos pantaloncillos de lino y una manta de lino. Hoy día nosotras no tenemos que hacernos pantaloncillos de lino ni mantas de lino, sino que nos estamos revistiendo de Cristo, el carácter de Cristo. La justicia de Dios se está impregnando en nosotras, se está improntando en nosotras y nos está leudando. Amén. Número 3, el cinto. El cinto dice en Levítico 8:7: y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. El cinto. El cinto cumple una función de ceñir o de apretar o de amarrar la túnica con los pantalones.
la túnica que se ponían con los pantalones. Entonces, Efesios del 6 al 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinto tiene que ver con ser ceñidos por la verdad, la palabra de verdad, el espíritu de aletheia o la aletheia de Dios, la realidad de Cristo, es lo que a nosotros nos mantiene unidos, la justicia objetiva con la justicia subjetiva. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotras vienen pensamientos de duda, de condenación, la verdad de Cristo, la aletheia, la realidad de Cristo en nosotras, a través del Espíritu de la verdad que opera en nosotras, nos viene a confirmar, nos tiene ceñidas, no nos permite desarraigarnos de esta realidad, de esta verdad. Somos justas para Cristo. Cristo nos ve justas frente a todo. Número 4, el manto azul. El manto azul lo leíamos en Éxodo 28, versículo 31 al 35. Este manto dice, hay una característica y es que estará en Aarón cuando ministre. Es un largo manto azul, muy ruidoso, que se ponía sobre la túnica, era de color azul, y el manto en la escritura representa autoridad y poder. Recordemos que David y Saúl, cuando David le recorta un borde del manto a Saúl, él se turba, porque cuando toca el manto le tocó la autoridad. También recordemos cómo los escribas reaccionaban cuando Jesús hablaba. Se rasgaban sus mantos, rasgaban sus vestiduras, porque Jesús llegaba con una autoridad y poder del cielo. Entonces el manto en la escritura representa autoridad y poder. El sacerdote fue revestido, Aarón tuvo que ser revestido con un manto azul, un manto de autoridad y poder. Amadas mujeres, Dios hoy día, antes en el antiguo pacto era un manto, hoy día estamos revestidas de la autoridad y del poder de Cristo. Estamos encomendadas con una palabra que tiene autoridad y poder para ejercer el sacerdocio. Lucas 9:1 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dios nos está revistiendo de autoridad y de poder para ministrar. Si nosotras somos sacerdotes reales, este es un aspecto del carácter de Cristo que tiene que ser revestido en nosotros, que tiene que ser leudado en nosotros para que caminemos con poder y autoridad. Así, en cualquier lugar donde nosotras estemos, vamos a tener autoridad y poder para echar fuera demonios, para predicar la palabra y para que esa palabra pueda ser hallada en buena tierra y dar fruto. Número 5, el efod. El efod representa responsabilidad y fidelidad. Era parecido a un delantal que se ponía sobre el manto azul. Es la pieza más complicada y la más colorida. Es importante preguntarse, luego de ser impartidos con poder y autoridad, ¿qué más necesitaríamos? Cuando nosotros vemos, por lo general, o lo que se nos ha enseñado por años, es que tocar autoridad y poder es como lo máximo dentro del ministerio. Sanar a un enfermo, levantar paralíticos, como que ese es como el final o el tope del ministerio. Pero para las vestiduras de un sacerdote solamente fue una añadidura, porque siguen otras vestiduras por encima del sacerdote. Y este es el efod. El efod era un delantal que tenía muchos colores. No vamos a entrar ahí, pero tenía muchos colores. Tenía materiales como el oro, el azul, el púrpura, el morado, el lino fino, tenía un montón de materiales. Todo eso tiene un significado, pero no vamos a entrar ahí. ¿Por qué?
porque lo importante es este delantal. ¿Qué es lo que representa este delantal? Representa responsabilidad y fidelidad. Hay un versículo que dice, Hebreos 5, del 8 al 10, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es muy importante, amadas mujeres, porque todo lo que nosotras estamos aprendiendo, todo lo que tiene que ver con sacerdocio, la gente que va a ser, que está siendo preparada para recibir la palabra, Dios no la va a poner sobre gente irresponsable o sobre gente infiel. Me acuerdo cuando Pablo le escribe a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, a hombres fieles. No podemos ser irresponsables, no podemos operar con autoridad y poder si no somos fieles, si no somos responsables con la unción que se nos ha sido dada. Amadas mujeres, que esta parte, este carácter de Cristo, la obediencia, la fidelidad, la responsabilidad, se impronte en nosotras, porque si somos revestidas de poder, si somos revestidas de autoridad, pero no tenemos el carácter de Cristo desarrollado en obediencia, en fidelidad, podemos ser tremendamente peligrosas. Podemos literalmente dejarla embarrada en nuestras congregaciones o incluso en nuestras familias. Nosotras mujeres tenemos que ser entrenadas y leudadas por este aspecto de Cristo, este aspecto de su carácter. Tiene que ser formado en nosotras, que se forme en nosotras ese cordero obediente que fue Cristo, como un cordero obediente, un hijo obediente que padeció, fue obediente. Cristo fue procesado en obediencia. Número 6, el cinto primoroso. El cinto primoroso, lo veíamos en Éxodo 28, significa cinto bellamente bordado. Esto es cinto primoroso, cinto bellamente bordado. Este está bordado junto al efod, a diferencia del primer cinto, este se ve, todos lo ven. ¿Se acuerdan que el primer cinto representaba la verdad? Esa es una verdad que opera dentro de nosotros, pero este cinto está fuera. La verdad expresada. Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. La verdad puesta en obra, la verdad que me ha leudado, se expresa en el servicio, amadas mujeres. El pastorado, el sacerdocio, en una sola palabra, tiene que ver con servicio. Y este cinto que nos mantiene ceñidos representa el espíritu sirviente, el espíritu humilde y servidor que tuvo Cristo. Jesús no vino para que le sirvieran, sino para servir. Nosotras, amadas mujeres, tenemos que ser improntadas por este carácter de Cristo. El llamado al servicio. Un sacerdote del reino, un sacerdote real, no solamente es obediente y es fiel, también ama el servicio, ama servir. Número 7, el pectoral. El pectoral es la última parte. El pectoral iba en la parte del pecho y cubría y estaba adornado por muchas piedras y cosas. Pero lo más importante es que lo llaman el ornamento de decisión. En algunas traducciones está con este nombre, el ornamento de decisión o el ornamento de juicio que era puesto sobre Aarón. ¿Qué significaba esto? Cuando el sacerdote tenía que tomar una decisión o orar o decidir alguna cosa, él miraba hacia su pectoral. Y él ahí recibía dirección de parte del Señor. Obviamente esto es una sombra. Nosotras no vamos a andar con una lámina de oro colgando. Eso era una sombra. Hoy día estamos en la realidad. ¿Qué tiene que ver con esto? En ese pectoral estaba el Urim y el Turim, que significan luz y plenitud.
El ornamento de decisión se componía con el Urim y el Turim, con la luz y la plenitud de Cristo. Un sacerdote no toma decisiones respecto al manejo dentro de la casa basado en su propia opinión. El sacerdote manifiesta a Cristo en sus decisiones. Este es como la final vestidura, pero que tiene que ver con la guianza plena del Espíritu Santo sobre nosotras, amadas mujeres, como sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que cada vez que nosotras tomamos una decisión, cada vez que somos expuestas a elegir, a tomar ciertas posturas, no opinamos, no ejercemos liderazgo, no pastoreamos conforme a nuestra propia sabiduría, sino que nuestra sabiduría proviene de Dios. La palabra dice que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría. Eso significa que la comunión con el Espíritu Santo es lo más importante dentro de todo para nosotras como sacerdotes. Si nosotras no escuchamos al sumo sacerdote, que es Cristo, si nosotras no nos guiamos por el Espíritu Santo, vamos a terminar levantando una obra en nuestras manos, sobre nuestras fuerzas, y eso tarde o temprano, amada mujer, se va a caer. Por eso es sumamente importante que este aspecto de Cristo se haga vida en nosotros, que todo lo que Cristo hizo, todo lo que Jesús hizo acá en la tierra, no fue por su propia voluntad, sino que Él estaba siendo procesado en obediencia. Él estaba siendo obediente. Él escuchaba a alguien mayor que le estaba diciendo todo lo que debía hacer. Esto tiene que ver hoy día para nosotros con una realidad que es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que nos enseña todas las cosas, el Espíritu de la verdad que nos muestra todas las cosas, el Espíritu Santo que nos habla, nos redarguye, nos anuncia las cosas, nos habla antes de tiempo para que no caigamos en nuestra vana sabiduría. Amadas mujeres, que estos aspectos del carácter de Cristo se impronten en nosotros, que el Cristo pueda ser procesado en nosotras con la justicia objetiva de que ya somos justas porque Él es justo y Él está en nosotros, con la justicia subjetiva, que nuestras obras, que nuestro andar diario manifiesten la justicia de Dios, con la verdad, que seamos ceñidas, que estemos ancladas a la realidad de Cristo a través de la verdad, la palabra de verdad, el poder y la autoridad, que se impronte en nosotros la autoridad y el poder de Cristo con la que Él sanaba a los enfermos, con la que Él levantaba a los paralíticos, que se impronte en nosotros el carácter responsable y fiel que Cristo tuvo acá en la tierra, y también el espíritu sirviente con el que Él vino a la tierra y estuvo con sus discípulos, y también la guía espiritual, el gobierno de Dios, el gobierno del Espíritu Santo en cada movimiento, en cada obra que hacemos. Amadas mujeres, que se active en nosotros el sacerdocio a través de ser revestidas de Cristo con estos aspectos del carácter de Cristo en nosotras. Les mando un abrazo y nos vemos pronto en un nuevo video.